Sentir gratitud y no expresarla es como comprar un regalo y nunca entregarlo. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te has sentido altamente agradecido con alguien por algún favor que te hicieron? Vas y compras un regalo, o al menos tienes la intención de hacerlo, pero nunca lo finalizas. Se queda olvidado en el buró de tu cama o en algún rincón de tus pensamientos hasta que se desvanece por completo. Algo similar le pasó a Jesús en esta historia. Dice la Biblia que venía Jesús a Jerusalén cuando de pronto se le aparecieron 10 hombres leprosos y le gritaron: Jesús, Jesús, ten misericordia de nosotros, Jesús. Jesús tuvo compasión de ellos y les dijo: vayan y vayan al templo y preséntense a los sacerdotes. Ellos obedecieron, y sabes que cuando ellos caminaban, el milagro sucedió y los 10 hombres fueron sanados. Lamentablemente, dice la Biblia que solo uno de ellos regresó para dar gracias a Jesús. Dice la Biblia que venía alabando al Señor. Yo me imagino que venía gritando: gracias, Señor, gracias por este milagro. Quizás danzaba porque dice que venía alabando a Dios. Hasta que llegó a Jesús y se arrodilló, se postró en tierra y le dio las gracias personalmente. Pero solo uno de ellos lo hizo. Al mirar esto, Jesús hizo la pregunta: ¿no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? No hubo regalo, no hubo acción de gracias. Y para Jesús eso fue importante. Padre, te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad, Señor, de estar reunidos para alabar tu nombre, Señor, y para aprender de tu palabra. Te pido, Señor, que me ayudes a presentarla de una manera adecuada y fiel, Señor, y que seamos prontos para meditar en ella y ponerla en práctica. Es en tu nombre, Señor Jesús, que oramos. Buenos días, mi nombre es Tony Torres, feliz miembro de Christ Fellowship por ya varios años. Y en esta ocasión quiero hablarte de un tema que parece simple, pero en realidad es un tema muy profundo, ya que afecta nuestra vida espiritual, emocional y hasta física. ¿Sabías que las personas agradecidas tienen una mayor expectativa de vida, ya que tienden a enfermarse menos? Bien, vamos a empezar a contestar 4 preguntas desafiantes esta mañana acerca del agradecimiento. Pero antes quiero mostrarte una gráfica que el pastor Jaime nos mostró la semana pasada acerca de esta verdad. La gran diferencia entre la gratitud y el agradecimiento es la acción. La gratitud no expresada en agradecimiento es experimentada por la otra persona como ingratitud. Tú te puedes sentir con gratitud, tú te puedes sentir agradecido por algo que recibiste con alguna persona o por las bendiciones de Dios. Pero mientras tú no tomas acción en ese sentimiento, en esa emoción que tú tienes, es percibida como ingratitud. Tú tienes que tomar acción. Entonces podemos decir que el agradecimiento es la gratitud en acción. Con eso en mente, quiero que vayamos, abre tu Biblia o enciéndela, nomás no vayas al Face. Y vamos a leer Lucas 17, versículos 11 al 19. Lucas 17, versículos 11 al 19. Si me pueden poner la gráfica, gracias. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres que tenían enferma la piel. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Resultó que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias, no obstante que era samaritano. Analicemos la historia. Si me ponen la gráfica anterior, por favor. Dice: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea.
Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres que tenían enferma la piel, tenían lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, le gritaron a Jesús. ¿Por qué se habían quedado a cierta distancia? ¿Por qué no se acercaron a Jesús? La ley indicaba que las personas que tenían lepra tenían prohibido acercarse a las personas sanas por temor a ser contagiadas. Por esa razón, a lo lejos le gritaron a Jesús: Jesús, Jesús, ten compasión de nosotros, Jesús. Los leprosos vivían aislados, vivían rechazados, vivían en cuevas, estaban completamente aislados de la sociedad. ¿Alguna vez te has encontrado o sentido aislado o rechazado y le has gritado a Jesús: Jesús, ten misericordia de mí? Yo sí lo he hecho y sabes, siempre me ha respondido. Un detalle importante: en su desgracia común, en su dolor común, en su sufrimiento común, ellos se habían olvidado de los prejuicios. ¿A qué me refiero? Tú te has de recordar que los samaritanos y los judíos no se querían, se odiaban entre sí. Pero como ese dolor los unía, ese sufrimiento los unía, tenían esa tragedia en común, ahí no había prejuicios. Y se juntaron, juntos fueron a buscar de Jesús. Se unieron para buscar la bendición del Señor. Qué importante que nosotros reconocemos que todos tenemos necesidad de Jesús y podemos ser unidos, podemos ir juntos a buscar de Jesús. Les dice Jesús: vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Sabes que esto es importante? Porque eso requirió fe. Cuando Jesús los manda a que se presenten a los sacerdotes, y esto era porque los sacerdotes tenían que examinarlos y asegurarse de que estaban limpios, de que habían quedado sanos, para volver a reincorporarse a la sociedad. Pero esto requirió fe, porque cuando Jesús les manda que se presenten a los sacerdotes, ellos aún estaban enfermos. Ellos tuvieron que caminar juntos y en fe para poder ser sanos. ¿Cuántos testimonios he escuchado de personas en esta iglesia que caminan juntos en fe y son sanados? Y somos sanados. Grupos como CR, grupos de mujeres, grupos de hombres, grupos de vida. Caminamos junto con otros y en el camino somos sanados. Sabes que todos esos recursos están disponibles para ti. Solo 1 de 10 regresa para dar las gracias. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano, era el menos probable. La pregunta es: ¿por qué solo 1 de 10? Algunos estudiosos piensan que estaban tan emocionados, estaban tan contentos de haber sido sanados, que quizás simplemente se les olvidó dar gracias. Otros dicen tajantemente: no, fueron malagradecidos. Hay alguien que piensa que al estar sanos regresaron los prejuicios. ¿Te acuerdas que los judíos se odiaban con los samaritanos? Y mientras tenían esa desgracia común, ese sufrimiento, no había problema. Pero cuando estuvieron sanos, quizás los 9 vieron que el samaritano regresaba y quizás les dijo: ven, vamos a dar gracias a Jesús. Pero ya no se quisieron juntar con el samaritano. Regresaron los prejuicios. Ya no se quisieron juntar con la chusma. Solo 1 de 10. Jesús echó de menos a los 9 y se preguntó: ¿dónde están los otros 9? Me pregunto si quizás Jesús está esta mañana haciéndose la misma pregunta. ¿Dónde están los 9 que sané? ¿Dónde están los 10, los 5? ¿Dónde están los 3 que sané? ¿O dónde estás tú, fulanita, menganito, que te bendije, que te ayudé, que te sané y no has regresado a darme las gracias? Entonces,
La respuesta a la primera pregunta desafiante: ¿le importa a Dios si soy agradecido? Si me ponen la siguiente gráfica, por favor. ¿Le importa a Dios si soy agradecido? A Dios le importa mi agradecimiento, como también no es indiferente a mi ingratitud. A Jesús le importa que seamos agradecidos. Pregunta desafiante número 2. ¿Por qué no soy agradecido? ¿Te es familiar esa imagen? Vamos a leer del Salmo 103, versículos 2 al 5, y leo de la Nueva Versión Internacional. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te corona de gran amor y misericordia. Él te colma de bienes y tu juventud se renueva como el águila. Alma mía, alaba al Señor, decía el rey David. Aquí vemos a David teniendo una plática consigo mismo. Él reflexionaba consigo mismo y se ordenaba a sí mismo. Se decía: David, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Se decía: está prohibido que los olvides, no olvides sus bendiciones. No sabemos las circunstancias del rey David en este salmo. Podemos creer que quizás el rey David reconocía que le faltaba alabar más a Dios. A lo mejor no estaba alabando lo suficiente, no estaba agradeciendo lo suficiente. O quizás estaba en una situación muy difícil, quizás estaba en sufrimiento, en dolor. Y él decía: alma mía, alábale, alábale. Él entendía la importancia de ser agradecido, de alabar al Señor. Quizás él entendía que si se olvidaba de las bendiciones de Dios, eso lo llevaría a la queja. ¿Te acuerdas del pueblo de Israel? Después de aquel gran milagro, cuando les abre el Señor el mar rojo para que ellos pasen en seco, levanta las aguas en 2 columnas y ellos pueden pasar, y después de que pasa todo el pueblo de Israel, viene Faraón con sus carros y las aguas se cierran y todos los egipcios son hundidos en las aguas. Y las mujeres contentas saliendo del otro lado, María agarra pandero, las demás mujeres agarran pandero y empiezan a danzar y empiezan a hacer un canto, un himno de victoria. Estaban agradecidos, estaban contentos, estaban felices por la gran maravilla que Dios recién había hecho con ellos. Uno de los más grandes milagros en la Biblia había sucedido. Lamentablemente, 3 días después, tan solo 3 días después, se estaban quejando contra Moisés. No tenían suficiente agua para beber y estaban murmurando contra Moisés. Eso lo encontramos, esa historia la encontramos en el libro de Éxodo capítulo 15. Sabes que Dios en su misericordia, en su compasión, les proveyó agua para beber. Un nuevo milagro. Estaban en un lugar donde las aguas eran amargas y Dios proveyó un árbol que tiraron en el agua y las aguas se volvieron dulces. Nuevo milagro. Pero eso no es todo, aún hay más. Un mes después, encontramos nuevamente al pueblo de Israel quejándose contra Moisés, murmurando porque ahora no tenían suficiente comida. Ahora estaban diciendo: nos hubiéramos quedado en Egipto, quisiéramos haber muerto allá, porque allá teníamos carne, porque allá teníamos cosas mejores. Ahora resulta que Egipto era mejor que el desierto al lado de Moisés y bajo la presencia de Dios continua. Ahora resulta. ¿Qué es lo que sucede? Que la queja y la murmuración reemplazaron la alabanza y el agradecimiento. Éxodo 16:2 nos enseña: allí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto?
les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. La queja y la murmuración. Y ahora las comparaciones habían hecho de Israel un pueblo malagradecido. Pero ten cuidado, Deuteronomio 8:11, pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, leyes y estatutos que yo te encargo hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus vacas y tus ovejas, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, el país donde eras esclavo. Wow. No te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios. ¿Cuántas veces me he encontrado pensando que lo poco o mucho que tengo es por mi habilidad, es por mi capacidad, cuando en realidad es únicamente por la gracia y el gran amor de Dios? Solo Él merece la gloria y la honra. Volviendo a los beneficios de los cuales el rey David hablaba. ¿Cuáles son esos beneficios? Él perdona todos tus pecados. ¿Cuántos pecados te perdonó el Señor la semana pasada? Ayer. Es más, esta mañana, ¿cuántos pecados te perdonó el Señor? ¿Habrá un beneficio más grande que ese? Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nunca lo olvides. Y sana todas tus dolencias. Quiero aprovechar y hacer un paréntesis para mencionar que esta no es una promesa de que Dios siempre te sanará o de que Dios siempre te tiene que sanar. A lo que esto se refiere es que cada vez que tú has sido sanado, es Dios quien lo ha hecho. ¿Te acuerdas de aquella cirugía que tuviste? ¿Te acuerdas de aquel virus de hace 2 o 3 años famoso, del cual Dios te sanó? ¿Te acuerdas de aquel accidente donde quedaste lleno de heridas y Dios te sanó? Aquel dolor tan insoportable que tenías hace cuántos días, le oraste al Señor y Él te sanó. Que no quede duda de que cada vez que tú eres sanado, es Dios quien lo hizo. Él rescata tu vida del sepulcro. No solamente nos perdona nuestros pecados y nos sana, sino que también nos libra de grandes calamidades. ¿Cuántas veces el Señor no te ha librado en un choque fatal? No te ha librado de un peligro latente. Eso es a lo que se refiere. Te libra hasta de la misma muerte. Y te corona de gran amor y misericordia. Tú, padre, que eres muy bueno con tus hijos, los amas con todo tu corazón. Madre, que les provees todo lo que necesitan, con compasión, con amor, con cuidado, con ternura. Así es Dios contigo. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Él te colma de bienes y tu juventud se renueva como el águila. Un comentario del pastor John MacArthur respecto a este versículo. La misteriosa longeva águila simbolizaba fuerza y velocidad, rasgos también de la juventud humana. Como regla general, una persona bendecida por Dios se debilitará y entorpecerá menos que en caso contrario. ¿Te sientes fuerte y veloz como el águila esta mañana? Dale gracias a Dios. ¿No son estos beneficios suficientes para vivir agradecidos? Con esto, la respuesta a la pregunta desafiante número 2 es: ¿por qué no soy agradecido? Porque olvido lo que Dios ha hecho en el pasado. Eso es descuido. Me centro en lo negativo y eso me lleva a la queja. Me comparo. ¿Recuerdan las comparaciones que Israel hizo
de lo que tenían supuestamente en Egipto, eso me lleva a la envidia. Y no reconozco el favor de Dios y de los demás. Y eso me lleva al orgullo. Pregunta desafiante número 3. ¿Por qué debo ser agradecido? Leamos 2 Corintios, hoy va a haber mucha lectura, así es que les pido que se pongan truchas. 2 Corintios 12, 7 al 10. Para evitar que me volviera presumido por esas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El aguijón famoso de Pablo. No hay un consenso en realmente qué era el aguijón de Pablo. Hay quienes piensan que era una enfermedad. Hay quienes piensan que era realmente una persona. Hay quien piensa que era un demonio. Lo que sí sabemos es que era algo que lo hacía sufrir, algo que lo debilitaba, algo que le impedía hacer las cosas que él quizás hubiera querido hacer. Y él quería ser libre de ese aguijón. Y 3 veces le rogó al Señor que se lo quitara. Pero le dijo el Señor la tercera vez, Pablo, ya te dije, basta con eso. Te dije que no te lo voy a quitar, pero porque mi poder se va a perfeccionar a través de tu aguijón. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo aceptó la voluntad de Dios. Y nos siguió animando, nos siguió escribiendo que seamos agradecidos en todo. 1 Tesalonicenses 5:18, sean agradecidos en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Aquel que fue náufrago, prisionero, azotado injustamente y apedreado y dado por muerto, nos enseña a dar gracias en todo. Permíteme mencionar 2 aspectos de la voluntad de Dios. La voluntad perfecta o eficaz, que tiene que ver con lo que Dios desea que suceda, y la voluntad permisiva, que tiene que ver con lo que Él permite que suceda. Y esto último involucra nuestro libre albedrío, nuestra capacidad para tomar nuestras propias decisiones. Un ejemplo muy claro es el pecado de Adán y Eva. Su voluntad perfecta era que no pecaran, pero por el libre albedrío que les dio, ellos decidieron pecar y Dios lo permitió. Otro ejemplo es el sufrimiento de José. Dios permitió la maldad de sus hermanos, lo secuestraron, lo vendieron y después fue esclavizado, pero todo por un bien mayor. El final de la historia nos enseña que Jesús tenía un propósito al permitir ese sufrimiento, que al final de cuentas era preservar su familia y preparar el terreno para que se convirtiera en una nación. José fue víctima de sus hermanos, pero Dios le dio vuelta para su gloria. Quizás le has estado pidiendo a Dios por algo que no quiere darte. O tal vez aún no es el tiempo. Quizás Dios está fortaleciendo tu carácter por medio de la prueba. Te está puliendo, sacando brillo, pero te cuesta mucho trabajo asimilarlo y no lo aceptas. Sigues luchando con Dios. O tal vez te estés haciendo la pregunta, Tony, entonces todo lo que me está sucediendo es la voluntad de Dios. Este sufrimiento, esta enfermedad que el Señor no me ha querido quitar, es la voluntad de Dios. Recuerda que Dios en su soberanía permite que sucedan cosas que no necesariamente le agradan. Tampoco quiere decir que todo lo que permite lo aprueba. Muchas de las cosas que suceden son consecuencias de vivir en un mundo caído. Las enfermedades, los desastres naturales, la maldad del hombre. Ciertamente a veces no es fácil dar gracias en toda situación, especialmente en medio del dolor por la pérdida de un ser querido, un divorcio, perdiste tu trabajo o en medio de alguna enfermedad.
Es difícil tener una actitud de agradecimiento en medio del sufrimiento, pero es precisamente en esos momentos donde desarrollamos nuestra fe, nuestro carácter. Es en medio del dolor donde podemos decir: Señor, aunque no lo entiendo, no es mi intención entender. Solo quiero agradecerte, Señor, porque estás conmigo. Sé que me amas y te compadeces de mis debilidades. Y porque te amo, sé que todo ayudará para bien, porque tú estás en control. La realidad es que a veces, en vez de dar gracias, nos quejamos, murmuramos, nos amargamos. Olvidamos las cosas que tenemos y nos enfocamos en lo que no tenemos o quisiéramos tener. Dejamos de confiar en Dios. Pero te recuerdo que Dios tiene el control de todo. Aún en medio de tu dolor, Él no se ha olvidado de ti. A pesar de tu situación, puedes descansar en la verdad de Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Repito, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Te invito a ser como Pablo y como José. Acepta la voluntad de Dios. Sigue haciendo lo bueno y espera la cosecha. Veamos este video. When I was a kid going to school, I would see everyone else with arms and legs, and I'm looking at what they could do and running and playing football. I mean, it was hard to be thankful when everyone had more than I, right? I just want you to know in life that we can get so caught up in what I wish I had, what I wish was different, and I forget to be thankful for what I have now. Because you're never going to achieve your full potential in your life and a life without limits until you actually realize what you have and do your best with what you have. Accept what you can't change, change what you can, and do your best. You know, in life, without arms and legs, no one knew what kind of life I would have. And I had a lot of fears. But one thing I was always remaining to be was a person who was thankful for what he had. Wow. Increíble la historia de Nick Vujicic. Y más impactante la forma en que nos modela ser agradecidos. Entonces, la respuesta a la pregunta desafiante número 3, ¿por qué debo ser agradecido? Creo que Dios me da solo lo que es bueno para mí. Y Él usa todas mis circunstancias, buenas o malas, para mi bien. Así llegamos a la pregunta desafiante número 4. ¿Cuál es el resultado de vivir una vida marcada por el agradecimiento? ¿Cuál es el resultado de vivir una vida marcada por el agradecimiento? Para poder responder a esta pregunta, vamos a ver dos grandes verdades. Verdad número 1. El agradecimiento es una acción ausente en los incrédulos. Mira lo que dice Romanos 1:21. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aquí Pablo está hablando de las personas sin Cristo, de las personas incrédulas. Dice que aún conociendo a Dios no le dieron gracias a Dios. Y ciertamente podemos creer que un incrédulo puede dar gracias de vez en cuando, le da gracias al mesero, le da gracias al peluquero, puede dar gracias quizás cuando todo va bien. Pero ¿sabes dónde radica la diferencia entre el incrédulo y el cristiano? Que el cristiano puede dar gracias en toda situación, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la adversidad. ¿Y sabes por qué? Porque el ser agradecido en todo es un producto de ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:17 al 20. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que agradece en todo momento tiene la habilidad de hacerlo porque está empoderada por el Espíritu Santo. Yo espero que esta mañana todos los que estamos aquí estemos siendo partícipes de la llenura del Espíritu. Verdad número 2.
El resultado de vivir una vida marcada por el agradecimiento, empoderado por el Espíritu, me conduce a una mayor paz. Filipenses 4, 6 y 7 me enseña: no se preocupen por nada, sino presenten sus peticiones delante de Dios con oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabes qué es lo que sucede cuando tú agradeces a Dios en medio de tu oración? Cuando tú tienes una actitud de agradecimiento, eso permite que pongas tu enfoque en el poder de Dios, en la provisión de Dios, en el amor de Dios, y lo quites de tus circunstancias. Se va la ansiedad, se va la preocupación, porque ahora el enfoque es el poder de Dios. El ser agradecidos también produce un mayor contentamiento. Primera Tesalonicenses 5:16, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La oración y el agradecimiento son la fuente del contentamiento. Ciertamente podemos pensar que a veces podemos tener momentos de felicidad. Los incrédulos pueden tener momentos de felicidad, pero hay una gran diferencia entre la felicidad y el gozo. La Reina Valera acá menciona gozo en vez de contentamiento. ¿Sabes que la diferencia es que la felicidad depende de las circunstancias? Tú te pones feliz cuando compras un carro nuevo, cuando compras una casa nueva estás feliz, ¿sí? Cuando compras unos zapatos nuevos estás feliz, pero después de 3 años esos zapatos ya son chanclas, ya solo los quieres usar para limpiar la yarda o para salir cuando está todo lodoso afuera. Ya no te provoca felicidad porque ya no están nuevos, pero el gozo es interno. El gozo es interno, el gozo es un fruto del Espíritu y que tú puedes estar contento y gozoso en toda situación, en toda circunstancia. ¿Y qué más dirían mis amigos colombianos? Una mayor fe. Salmo 28:7. El Señor es mi fuerza, mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda, mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. ¿Sabes que el agradecimiento fortalece nuestra fe? El recordar la palabra de Dios y tenerla siempre presente en nuestra mente, en nuestro corazón, nos permite recordar las bendiciones de Dios en el pasado, en el presente, y eso aumenta nuestra fe, refuerza nuestra fe y te hace centrarte en las promesas de Dios. Y eso te ayuda a tener una mayor fe. Y por último, el agradecimiento nos ayuda a tener mejores relaciones con los demás. Cuando tú agradeces, cuando tienes esa acción de agradecer, las personas se sienten valoradas y amadas. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a alguien que te ayudó? ¿Te has fijado que cuando tú eres una persona agradecida, como que las puertas se abren? Como que la comunicación mejora con esa persona, como que el afecto crece. ¿Sabes por qué? Porque todos necesitamos el regalo de la gratitud. A todos nos gusta ser valorados y amados. Vamos a darle respuesta a la pregunta desafiante número 4. ¿Cuál es el resultado de vivir una vida marcada por el agradecimiento? Practicar el agradecimiento empoderado por el Espíritu conduce a una mayor paz, contentamiento, fe y mejores relaciones. Déjame hacerte una pregunta y respóndetela a ti mismo. En la historia de los 10 leprosos, ¿con quién te identificas? ¿Con el 1
que regresó a darle gracias a Jesús? ¿O con los 9 que no regresaron? Quiero pedirte un favor. Ahí donde estás, si gustas ponerte de pie, si no, está bien. Pero ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos y por 30 segundos pienses en todas las bendiciones que el Señor te ha dado, todas las cosas buenas que el Señor te ha dado. Puedes incluir personas que te han ayudado. Todo lo bueno, no pienses en lo malo, no pienses en lo que no tienes, enfócate en lo que sí tienes. Y si es necesario que le pidas perdón, pídele perdón a Dios por tu ingratitud. 30 segundos. Si gustas hacerlo junto conmigo, te invito a este reto. Durante los próximos 21 días, te reto a que escojas 5 bendiciones del Señor, 5 beneficios que el Señor te ha dado cada día. No lo repitas, cada día por 21 días, 5 cosas por las cuales estás agradecido. Escríbelas, porque ya aprendimos que es beneficioso no olvidar. Si no las escribes, a veces se te olvidan. Escríbelas en tu tablet, escríbelas en un papel donde tú quieras, pero escríbelas y preséntaselas a Dios en tu tiempo de oración. Si lo hacemos tal cual, al finalizar los 21 días, vamos a tener 105 acciones de gracias diferentes. Y sabes que habremos creado un nuevo hábito. Con eso termino y te presento la verdad central. Practica el agradecimiento hacia Dios y los demás y vive disfrutando de los múltiples beneficios. Antes de irnos, te pido que aproveches la ocasión y si hay alguien a quien tú le quieres agradecer por algo que han hecho por ti, búscalo allá afuera, dale tu agradecimiento y darle un fuerte abrazo. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque sabemos que tu palabra ha hablado, Señor. Te pedimos que seamos prontos, Señor, para ir y ponerla en práctica, Señor. Es en el nombre de tu Hijo amado que te damos gracias y te damos toda la gloria y toda la honra. Amén.